Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión del Pleno Ordinario del día de hoy, con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta, si procede, de la sesión de 4 de octubre. Partido Popular. A favor. Vecinos por Moral Zarzal. A favor. Moral Zarzal en Común. A favor. Y Partido Socialista. Se aprueba, por tanto, el acta por unanimidad. Pasamos al segundo punto, que es el acuerdo de señalamiento de fiestas locales para el año 2019. La propuesta es el 3 de mayo y el 20 de septiembre. Tiene la palabra el Partido Popular. Bueno, nuestra idea siempre ha sido la misma y cómo no la vamos a mantener. Y, desde luego, nos gustaría proponer que nos da igual que fuera el 19 y el 26, pero que volvieran a retomar el jueves como día festivo en las fiestas patronales. Y si sigue así, votamos en contra. Muy bien. Voto en contra del Partido Popular. Vecinos por Moral Zarzal, ¿participa? Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón. El día 3 de mayo pues es un día señalado y va a seguir siendo el día 3 de mayo. Ya lo cambiamos el año pasado. Se decidió que fuera el festivo el viernes. Creo que ha funcionado bien. Además, es una cosa que en su momento también dijimos, que nos reclamaron los propios centros educativos. Creo que permite a la gente disfrutar de una forma más continuada de las fiestas y, sinceramente, creemos, cuando hemos hecho las valoraciones en fiestas, que la valoración es positiva y la idea va a seguir siendo la misma. Va a seguir siendo el día 3 de mayo y en fiestas el viernes. Y nuestro voto es a favor. Seguimos con el pleno. Nada, lo único, para que se entere todo el mundo, que esta policía aquí únicamente hay un patrulla y bueno, yo creo que no era ni preceptivo. Lo primero son las emergencias y han preguntado que si se podían abandonar el pleno para poder atender a esa llamada del 112, a lo que le hemos contestado que por supuesto. Continuamos, Samuel, con la exposición. Ya está, voto a favor. Voto a favor de Vecinos por Moral Zarzal, participa. Moral Zarzal en Común. Votamos a favor. A favor. Partido Socialista. A favor también. Por lo tanto, queda aprobado el segundo punto del orden del día. Las fiestas patronales para el año 2019 serán el 3 de mayo y el 20 de septiembre. Pasamos al tercer punto del orden del día, que son informes de alcaldía y concejalías delegadas. Tiene la palabra el concejal Ángel. Buenas tardes. Quería informar sobre el área de bienestar social e igualdad. Ya estamos en el mes de noviembre, el mes en el que está el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hemos recibido una declaración institucional de la FEM a la que nos gustaría sumarnos y paso a leerla. Declaración FEM, 25 de noviembre de 2018, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hace más de 30 años que desde la Federación Española de Municipios y Provincias, como representante de los intereses y preocupaciones de las entidades locales, mostramos nuestro compromiso con los principios de la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad inherentes a todos los seres humanos, y otro año más manifestamos nuestra más absoluta repulsa ante cualquier forma de violencia e intimidación. En consecuencia, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos dar voz a la perseverancia e incansable esfuerzo que las corporaciones locales de nuestro país llevan a cabo día a día. Hoy mostramos nuestra solidaridad y sentir con todas las personas que de forma directa o indirecta son víctimas de una lacra enraizada en lo más profundo de nuestra sociedad. Una sociedad que a sus 40 años de democracia aún no ha sido capaz de alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, reclama dejar de ser valiente para empezar a ser libre. Cuando se cuentan por miles las víctimas que sufren cada día el quebranto de la mayor violación de los derechos humanos, las entidades locales reafirmamos nuestra repulsa ante cada una de las manifestaciones machistas, por inofensivas que parezcan, así como nuestra condena absoluta a las agresiones y a los asesinatos que fracturan la paz en nuestros territorios.
Nos ponemos al lado de quienes suplican y reclaman desde la desesperación estrategias de sensibilización y prevención, atención, asesoramiento, acompañamiento y protección, siempre desde perspectivas integrales, que las liberen de la amenaza, del horror, y hacemos un llamamiento para que seamos capaces de avanzar en el cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, hoja de ruta obligada y compromiso ineludible con la ciudadanía. Los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consels insulares reunidos en la FEM reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con el objetivo de una sociedad libre de miedo, y para ello invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que reclaman el fin de la violencia de género, obstáculo insalvable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan de la libertad e igualdad reales. Exigimos la aplicación de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género por ser el resultado del máximo consenso político y técnico, itinerario inherente a la construcción de una sociedad madura y autónoma. Recordamos que el asesinato es la última manifestación atroz de la violencia de género, pero que comienza mucho antes, escondiéndose detrás de los derechos sociales aceptados y fundamentados en creencias y comportamientos con base estructural y cultural, situaciones todas ellas que alimentan la desigualdad real entre mujeres y hombres y que se traslada a una relación de subordinación y subsidiariedad de unas respecto a otros y que fractura la convivencia de una sociedad que clama por un futuro sin miedo. Reconocemos los avances de que las administraciones venimos realizando en pro de la sensibilización de quienes continúan instalados en estereotipos desfasados y arcaicos, y nos complace ser testigos del incremento de voces que llaman y exigen el fin de una sinrazón que se ha cobrado incontables vidas. Destacamos la necesidad de educar en igualdad y dirigimos la mirada hacia las generaciones futuras. Es vital desterrar los roles sexuales y erradicar actitudes y comportamientos normalizados y consentidos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género. Esta es una responsabilidad conjunta y, por tanto, la solución debe ser compartida. Agradecemos la solidaridad de todas esas personas anónimas que muestran sus condolencias, acompañan los minutos de silencio y fijamos las miradas en quienes, además, se esfuerzan por debilitar la multitud de microviolencias invisibles y sistemáticas que sustentan las relaciones basadas en el trato desigual. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y ponemos de manifiesto nuevamente nuestra repulsa y preocupación por el aumento de los menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. Y, por último, nos comprometemos a implementar todas las medidas de coordinación interadministrativa para proteger, defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género. Con esta declaración paso a leer parte de la agenda que tenemos desde la Mancomunidad TAM, apoyada por la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, para el 25 de noviembre. Hemos organizado junto a la Asociación de Mujeres Más un concurso de fotografía, Rompiendo Barreras, con el tema contra la violencia machista. Pueden ver más información en la página web del Ayuntamiento. Hay 2 talleres, esta vez tenemos uno, Descubre la clon que hay en ti, libérate, y otro taller, Cómo decir no cuando quiero decir sí. Son 2 talleres que son participativos, uno es el día 23 de noviembre y el otro es el día 26 de noviembre. Y por último hay dos jornadas teatrales, una centrada en el instituto, será en el Centro Cultural para los alumnos del instituto, que es el día 27 de noviembre, se llama Entre tú y yo y es de la compañía El Terral. Y por último, un teatro bastante especial que es por la compañía Yeses, de las presas de la cárcel de Yeserías, que se llama Jornada de Puertas Abiertas. Este será el día 30 a las 8 horas en el Centro Cultural. Por último, habrá un taller de cocina navideña dirigida a la población adulta el 14 de diciembre. Una vez más, agradecer a todas las mujeres y hombres que están en la lucha contra la violencia machista desde la Concejalía y animar a que se suben a todas estas actividades, porque una vez se nos ve juntos y juntas, pues es cuando la sociedad cambia. Y no tengo nada más que informar para dar importancia a esta información. Muchas gracias, Ángel. Marcia, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo que informar de 2 áreas. La primera será turismo. Hemos organizado para este año unas jornadas micológicas que se llevarán a cabo a partir de esta tarde a las 7. Empezará de 7 a 9
mañana de 9:30 a 11:30 de la mañana, por la tarde de 9:30 de 7:30 a 9:30 de la tarde, y el domingo de 9:30 a 11:30 de la mañana, unos talleres de cocina de otoño en las cocinas del Cenador de Salvador. Además tendremos mañana viernes de 5 a 7 una conferencia, la cual se acompañará de una exposición de especies de setas y hongos recogidos y catalogados por especialistas, y una exposición gráfica sobre las especies micológicas que podemos encontrar en el Parque de la Sierra de Guadarrama. El día 10, el sábado, una excursión con una finalidad micológica para el conocimiento in situ de las especies que habitan en nuestro monte desde un máximo respeto medioambiental. La conferencia se hará en el Hogar de los Mayores y la excursión saldrá del Parque de la Tejera, del Parque de la Tejera. Esto en cuanto a turismo. Y en cuanto a participación ciudadana, tenemos ya, como sabéis, el resultado de la consulta de proyectos para los presupuestos participativos. Han salido aprobados 11 de los 18 proyectos que paso a comentar. La instalación de paneles solares en un edificio público para electricidad y calefacción es el primero. Creación de huertos de ocio urbanos. El segundo, servicio gratuito de orientación jurídica, el Hotel de Abejas, Punto Violeta Permanente. Elaboración de un master plan para el polideportivo. Cuidar de las cuidadoras. Catálogo de las especies de árboles, arbustos y hierbas que constituyen la flora vascular autóctona de los montes de utilidad pública de Esa Vieja. Acondicionamiento y mejora de las puertas de acceso al polideportivo. Renovación del sistema de audiovisuales del Hogar de Mayores. Y por último, la difusión de tenencia, convivencia responsable con animales de compañía. Estos son los proyectos que han salido aprobados, que se llevarán al borrador de presupuestos. Comentar que hemos tenido 80 votos online, 94 votos presenciales, lo que constituye un 1,7% del censo. El 1% hace válida la consulta, lo que significa que desde luego la consulta ha sido válida. Se han provisto de todos los medios de información en nuestras manos para dar difusión suficiente para que todos los vecinos puedan votar. Pero desde luego, como todo esto es un proceso, utilizaré como ejemplo Madrid, que es el municipio que se ha usado de referencia, que en su primera consulta, el 2016, tuvo una acogida del 1,76%. Se han utilizado como medios de difusión la revista, el buzoneo del díptico, lonas en rotondas y centros educativos y la radio. Es nuestra obligación como gobernantes el proveer de medios a los vecinos para que estén informados y puedan participar. Así nos comprometimos y pusimos de manifiesto al votar un reglamento de participación. Este objetivo se ha cumplido. Como todo proceso que empieza, necesita un recorrido para sentarse y hacerse firme. Sabemos ya de las críticas en cuanto al número de participantes y al proceso en sí, pero creo que es necesario recordar que hace solo 3 años atrás no solo no existía la posibilidad de participar, sino que no existía ni siquiera la voluntad de que se haga. El simple hecho de que los vecinos escojan lo que va en los presupuestos ya es un paso de gigante y una política más integradora y cercana. Termino afirmando que participar es una opción para los vecinos, no una obligación. Pero desde luego, dar esta opción sí es una obligación de quienes gobernamos. Así lo creemos y sentimos desde un ayuntamiento que lleva la participación en su ADN. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo que dar respuesta a la pregunta que se me hizo desde el Partido Popular en el pleno pasado con relación al número de inscritos en las escuelas deportivas municipales.
Lo voy a hacer en cuanto a las escuelas clubes infantiles y en cuanto a las escuelas deportivas y clubes de adultos. Quiero mencionar primero que a las escuelas existentes en estos años hemos ido incorporando diferentes actividades, diferentes deportes como aikido, ajedrez, bádminton, recientemente club de fútbol sala, kimball, pantrack, salvamento, triatlón y rugby, ¿no? En lo que tiene que ver con escuelas infantiles y en lo que tiene que ver con actividades y escuelas deportivas y clubes de adultos, el aikido, el bádminton, que si el aikido estuvo en su momento desaparecido lo volvimos a activar, el kimball, el rugby, el hapkido y el vóley. El vóley en las dos modalidades, que antes se me ha olvidado decirlo, igual que el hapkido, con un número de inscritos en ese club de en torno a 200 niños que están jugando en 3 categorías a nivel nacional incluso. En cuanto a acrobática, el número de inscritos es de 18, era en 2015, 24 actualmente. Aikido empezó de nuevo en 2017, tenemos 10 inscritos ahora. Ajedrez son 8 inscritos los que hay. Atletismo teníamos 148 en 2015, tenemos 153. En bádminton, estoy hablando de infantiles, ¿vale? En bádminton ahora mismo no hay bádminton infantil. Baloncesto, en 2015 había 48, 74 en la actualidad. En BTT, bicicleta, 30 en 2015 se mantiene más o menos en ese ratio, 35 hemos crecido un poquito a nivel actual. Esgrima son los 10 del 2015 los que más se mantienen en el 2018. Fútbol de 146 hemos pasado a 118, ahora explicaremos por qué. En 2015 112, ahora mismo estando en 91 y con la creación del club de fútbol sala que, como decía, es nuevo este año, pues muchos de estos han pasado aquí para jugar de otra manera, para contemplar otros ámbitos del deporte y hay 25 inscritos. En gimnasia acrobática, en 2015 25, a día de hoy tenemos 30, gimnasia rítmica 98, a día de hoy tenemos 74, en judo 33, a día de hoy tenemos 35, en karate 17, a día de hoy tenemos 17, en kimball teníamos 10 en 2015, 15 tenemos a día de hoy, todo esto, como digo, es en infantil. Natación 325 en 2015, 370 a día de hoy. Matronatación 44 en 2015, 33 a día de hoy. En pádel 23 en 2015, en 2018 36. Pantrack se puso en marcha en 2017 y empezamos con 28, estamos con 37. En salvamento, en 2017 teníamos 15, actualmente tenemos 25. Subbúteo se ha mantenido con 10 todos los años. Taekwondo a nivel infantil 110 se ha mantenido todos los años. Tenis 65 teníamos en 2015, 50 tenemos a día de hoy. Tenis de mesa 8 teníamos en 2015, 30 a día de hoy. Triatlón está contemplado de momento a nivel adulto, en infantil no hay. Rugby 16 en 2016, 23 a día de hoy. Total en infantil de 1.280 a 1.443 los inscritos que hay. En cuanto a las escuelas deportivas de adultos y clubes, en aikido, que se puso otra vez en marcha, como decía, en 2016, 10, ahora 22. En bádminton, 18, se han mantenido los 3 años que llevaba en marcha. Boxeo, actualmente hay 6, había 7. En boulder, boxeo entra dentro de lo que son clases colectivas. Lo metimos en clases colectivas, ¿vale? Pero por mencionar una escuela que había, lo hemos traído. Boulder, de 13 a 16. Esgrima, de 9 a 8. Karate de 3 a 6 en adultos, insisto, kimball de 3 a 5, mantenimiento 42 a 32, natación de 17 a 23, pádel de 110 a 108, subbúteo se mantiene también los 10, 35 en taekwondo se mantiene también a día de hoy, en tenis se pasa de 7 a 10, en tenis de mesa se mantiene en 20 todos los años, en triatlón que se pone en marcha, actualmente hay 2 clubes y estamos albergando también al de Villalba por falta de instalaciones en aquella localidad. No lo contamos al de Villalba, únicamente a los 2 clubes que hoy en día tenemos en Monarzarzal, de 34 en 2016 a 46 a día de hoy. Y rugby de 24 a 30 en adultos. El total de inscritos son 395.
En cuanto a yo quiero mencionar que también es importante tener en cuenta, en cuanto al número de inscritos, la evolución de las infraestructuras deportivas que ha tenido lugar, que se han ido haciendo en toda la comarca, ¿no? Como una piscina en Alpedrete, con una ampliación de pistas de pádel, tenis y gimnasio, 2 pádel indoor en Cerceda, un campo de fútbol también pequeño, donde se puede seguir albergando actividades, y esas actividades que antes recogía Monarzarzal, por suerte para los vecinos de aquellas localidades, las tienen más cerca y no es necesario que vengan aquí. El Pantrack, que después del nuestro se ha estado haciendo en Collado Mediano, en Becerril, y sabemos que recientemente se está haciendo otro en Alpedrete, en Collado Villalba, ese pádel indoor de carácter privado que también alberga mucha actividad y mucho deporte. El Bifit, que tenemos en Capellanía, que también tiene un nivel de actividad importante, y el Rock Game, que por supuesto también hace que se pueda seguir progresando, además de a partir de nuestro boulder hacia allá. Esto por un lado. En cuanto al Monarzarzal saludable, también tenemos cifras, también tenemos talleres que así se han ido poniendo en marcha, que tienen que ver, por ejemplo, con el último taller de fragilidad para los mayores, que se está haciendo en coordinación con el Ayuntamiento, pero con el Centro de Salud, perdón, pero con fondos del Ayuntamiento. Es dentro de ese espacio del Monarzarzal saludable, dentro de la Red Española de Ciudades Saludables, que todos aprobamos en este pleno. Y por último, también mencionar algo que creemos que que es un acierto, no solo aquí, sino en otros muchos sitios, que no solo nos podemos referir a las escuelas deportivas municipales. El deporte y la actividad física lleva diferentes ámbitos, se compone de diferentes actividades, se compone de diferentes niveles, y eso tiene que ver mucho con lo que se está haciendo en estos últimos años, que es desde las escuelas buscar un predeporte y de ese predeporte ir encaminando a la gente hacia ámbitos competitivos que las propias escuelas, los propios monitores, los propios trabajadores no pueden llevar. ¿Por qué? Porque esto implica una implicación a nivel de competición regional, nacional, incluso internacional en muchos casos. Creo que con esto queda contestada la pregunta. Si hay alguna aclaración más, sin problema se podrá hacer pidiéndole a los técnicos todo lo que sea necesario. Otra cuestión de la que quiero informar la alcaldía es de la comparecencia que tuvimos en la Asamblea de Madrid, que tuve en la Asamblea de Madrid a petición de los diputados de la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Estudios sobre la Auditoría del Endeudamiento y la Gestión Pública de la Comunidad de Madrid. Nos llamaron y nos dijeron que si podíamos contar lo que había sucedido con el Plan Prisma en esta localidad, y por supuesto que acudimos y dijimos, narramos exactamente todo el desorden, toda la mala gestión que se ha llevado por parte de la Comunidad de Madrid, desde nuestro punto de vista, y así lo han demostrado los tribunales, con esa sentencia firme, con el pago que endeudó mucho más a la Comunidad de Madrid, de 735.000 euros, más los 1.500 euros de costas, como bien saben todas las vecinas y todos los vecinos. Como digo, tiene mucho que ver y está totalmente justificada la comparecencia, porque la Comunidad de Madrid se endeuda, porque el Ayuntamiento de Madrid, de Monarzarzal, perdón, se tuvo que endeudar mucho más, y ese dinero que tuvo que destinar a esa nefasta gestión por parte de el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, al frente de Arpegio, de la Dirección General de Coordinación Local, incluso del propio Ayuntamiento, por no haber avanzado en la denuncia y quedarse simplemente en unas reclamaciones sin más y dejar pasar los años, en concreto casi 10 años para la reparación de la vía, pues supuso, como bien saben los vecinos y las vecinas que la han tenido que sufrir, una nefasta gestión pública, que de eso se trataba la comisión, y por supuesto un endeudamiento para todos los vecinos, vecinas y madrileños en toda la región. De esto se tuvo que informar y así nos lo pidieron y así hicimos. Y por último, algo mucho más agradable, que tiene que ver con las nuevas jornadas de montaña, ya van muchas, las 13ª jornadas de montaña, que tendrán lugar del 9 al 17 de noviembre en el Teatro Municipal, con un programa, una vez más, pues espectacular. Lo coordina, como siempre, Carlos Soria, y empezaré a Oriol Baró, que es un premio FEDME de 2010, tiene 2 premios FEDME de alpinismo europeo y extraeuropeo, una de las grandes figuras del alpinismo español y respetado a nivel internacional.
Parvaneh, que es una mujer iraní de 42 años que solo por ser iraní tiene bastante valentía el poderse seguir dedicando al deporte sin esas restricciones que existen en ese país. Luis Miguel López Soriano, que como bien saben, y quien no lo sepa se lo decimos, ha acompañado al alpinista Carlos Soria en sus últimas 13 expediciones al Himalaya y se augura una muy buena exposición con toda esa documentación que tiene de todos estos años acompañando con su cámara a Carlos Soria. Y por último, Luis Alberto Hernando, un guardia civil del grupo de rescate, campeón del mundo de carreras de montaña, que también tiene bastante que contarnos y yo creo que merece la pena bastante el que los vecinos y las vecinas puedan acudir a este gran evento que lleva tantos años implantado en Monarzarzal, con la incorporación este año también del Ser Aventureros, que viene para retransmitirse a nivel nacional después, el día 16 a las 5 en nuestro teatro. Están invitados todos los vecinos, todas las vecinas, a poder acudir a este evento de la cadena SER, a este programa de la cadena SER, con José Antonio Ponsetti al mando, y que desde luego es algo no solamente divertido, sino pues digno de ver en la presentación de la jornada de montaña, junto, como decía, a Oriol Baró, que vendrá el día 9 a las 8 de la tarde, Parvaneh Kazemi, que vendrá el sábado 10 a las 8 de la tarde, Luis Alberto Hernández, el viernes 16 a las 8 de la tarde, y Luis Miguel López Soriano, por último, el sábado 17 a las 8 de la tarde. No hay más informes. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día, que son las mociones. Hay 4 mociones, 2 del Partido Popular, apoyo a la educación concertada 1, solicitud suspensión ordenanza de Madrid Central Ayuntamiento de Madrid 2 y otras 2 del Grupo Monarzarzal en Común, que tiene que ver con la derogación de los delitos de injuria a la corona, por un lado, y por otro lado la bonificación de personas con discapacidad en ordenanzas fiscales. Pues, si le parece al Partido Popular, empezamos por la primera, votamos y continuamos. Muchas gracias. Pues con permiso de la alcaldía vamos a comenzar con la moción para solicitar la suspensión de la entrada en vigor de la Ordenanza Madrid Central. Voy a hacer una breve exposición de motivos y pasaré luego a la lectura de los acuerdos. La movilidad es una necesidad y las administraciones públicas deben garantizarla y no someterla a decisiones arbitrarias, poco meditadas y perjudiciales para una ciudad como Madrid, cuya política de movilidad precisa de la aportación de todos. Debe ser la coordinación entre administraciones, el consenso, la responsabilidad, el análisis y el rigor lo que motive las actuaciones relativas al transporte de millones de personas. Y, desde luego, cualquier medida de amplio alcance ha de requerir una previsión que contemple la globalidad de los problemas de transporte. En ningún caso se puede actuar con improvisación. Además, la movilidad es todo un gran reto, en el que la intermovilidad y la necesidad de conjugar rentabilidad económica y social exigen una visión integral para compaginar las variadas necesidades ciudadanas con las distintas alternativas de transporte públicas o privadas. En una sociedad abierta, libre, compleja y plural, como es la sociedad madrileña, la movilidad debe responder a una definición clara y sencilla, garantizar en su correspondiente escala de prioridades la libertad de movimiento. Cuanta más libertad, más movimiento. Cuantas más opciones de transporte existan, más autonomía, eficiencia y comodidad tendrán los ciudadanos y su movilidad será menos contaminante. La movilidad es también un factor estratégico en toda economía moderna y sectores como el comercio pueden verse gravemente afectados por políticas restrictivas que impiden la afluencia de clientes, por ejemplo. Finalmente, ningún núcleo urbano es una isla respecto a todos los demás municipios que lo rodean. Por eso, ninguna ciudad debería considerarse dueña de sus límites a la hora de establecer restricciones a otros ciudadanos vecinos, mucho menos sin respeto alguno a sus derechos y sin el más mínimo esfuerzo de interlocución institucional con las ciudades afectadas, aunque solo fuera para coordinar medidas de movilidad y aparcamiento disuasorio o dispositivos ordenados esenciales. Pues bien, nada de todo esto, que debería inspirar cualquier política de movilidad razonable, se da en la política de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. La política de movilidad del Gobierno municipal de Ahora Madrid, apoyado por el PSOE, primero, responde a un plan deliberado para reducir el espacio destinado a la circulación de vehículos.
Y segundo, es la manifestación más clara de despotismo e intervencionismo. En definitiva, la política de movilidad del Gobierno municipal de Ahora Madrid, apoyado por el Partido Socialista, responde a perjuicios ideológicos en lugar de basarse en análisis rigurosos que, partiendo de un estudio de las necesidades de movilidad reales de vecinos, comerciantes y otros sectores sociales implicados, plantea alternativas de transporte, tanto público como privado, serias, factibles y compatibles con la protección del medio ambiente. Se basa en la improvisación constante y en la prohibición, impide el normal ejercicio de la libertad, colapsa la ciudad y no busca consensos con los sectores sociales y otros municipios afectados. Esta extremista política de movilidad puede tener graves consecuencias sobre el comercio madrileño, destruir puestos de trabajo y ahogar sectores clave en la economía madrileña. Además, dicha política no ha sido consensuada con los responsables políticos de los municipios limítrofes con Madrid, a los que el Gobierno municipal de Ahora Madrid ha despreciado absolutamente sin ni siquiera reunirse con sus alcaldes para habilitar protocolos razonables. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Moralzarzal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, reprobar la política de movilidad arbitraria, improvisada, falta de consenso e irresponsable del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid, por considerar que perjudica gravemente a los derechos de los ciudadanos, entorpece su vida diaria, restringe su libertad de movimiento e incide negativamente en la economía y el empleo, provocando más atascos y, por lo tanto, más contaminación y sin ofrecer, además, alternativas ni soluciones. Segundo, exigir la suspensión de la entrada en vigor de Madrid Central y, por ello, el retraso en la puesta en marcha de la nueva ordenanza de movilidad, ampliando los plazos e informando más y mejor para que los ciudadanos puedan adaptarse a la misma. Además, solicitamos que dicha ordenanza se consensúe con tiempo y sin improvisaciones con la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado, los municipios de la Corona Metropolitana y los sectores más afectados por los cortes, comprometiéndose el Ayuntamiento a reforzar y facilitar el acceso al transporte público que depende de él, cuando se pongan en marcha fuertes medidas restrictivas de anticontaminación de última hora. Y tercero, estudiar las acciones legales necesarias para salvaguardar los derechos de los vecinos frente a las restricciones que perjudican, como siempre, a quienes menos posibilidades tienen de renovar su vehículo, obligándoles a modificar toda su organización vital, sin que el Ayuntamiento de Madrid haya hecho el más mínimo esfuerzo por mejorar o ampliar las alternativas de transporte público, y mucho menos por potenciar otras políticas medioambientales. Muchas gracias. Tiene la palabra Vecinos por Moralzarzal. Participa. Buenas tardes a todos. Bueno, pues... Perdón. No veo. Bueno, pues nosotros entendemos que no es consideración de este Pleno la aprobación o no de ordenanzas de otros ayuntamientos. En lugar de hablar de Madrid, de Londres, de Berlín o de Pontevedra, que también podríamos, nos gustaría hablar de Moralzarzal. Hemos trabajado en un plan de movilidad urbana sostenible que aprovecho para informar a los vecinos que vamos a presentar el día 20 de noviembre de este mes, y adelanto que tiene 4 grandes líneas de actuación. Crear una ciudad para el vecino, para el peatón y el ciclista. Esa es la primera medida. La segunda, facilitar el acceso a zonas comerciales y de restauración con aparcamientos de rotación. Potenciar el transporte público y facilitar el acceso seguro a los centros educativos. Parece que, en esencia, este plan coincide bastante con lo que se está planteando en la Ciudad de Madrid. Está claro que la apuesta por el cambio de modelo hacia una movilidad responsable, hacia un diseño urbano y una gestión sostenibles, siempre estará bien visto por nuestra parte. ¿Y por qué? Pues porque recuperar el espacio público para los vecinos y vecinas propicia los desplazamientos a pie y la convivencia en la ciudad. Reduce enormemente las emisiones de CO2 y, por lo tanto, la huella de carbono. Por lo tanto, reduce la contaminación atmosférica, pero también acústica. Reduce las víctimas de accidentes mortales, que en una ciudad como Madrid se producen. Favorece la accesibilidad universal, combate el sedentarismo. En definitiva, mejora la calidad de vida de los ciudadanos y mejora la salud de las personas, también de los edificios, y facilita sus mantenimientos.
pero además favorece el comercio local y la seguridad en el acceso a centros escolares. Y hay experiencias consolidadas, con datos reales de todo ello en ciudades de España, como Pontevedra, pero también fuera de ella, como Londres, Berlín o París, pero también en Madrid. Y es el PP el impulsor de las áreas de prioridad residencial en el 2006, con la delimitación del área del barrio de Embajadores, hasta el punto de que en la mitad, bueno, a fecha de hoy, prácticamente la mitad del distrito centro ya es APR. Calles como Arenal, totalmente peatonal, no ha hecho más que revitalizar y dar vida al centro, a sus vecinos y también a sus comercios. Por cierto, medidas de éxito en cualquier caso, da igual en Madrid, a nivel nacional, internacional, más o menos lejos de Moralzarzal. Es una medida que una vez tomada nunca ha vuelto atrás, más bien lo que ha hecho ha sido consolidarse, avanzar. Hay un dato importante que no quiero dejar pasar, que también influye en la toma de decisiones, y es que Madrid incumple desde el 2010 la Directiva 50/2008 de calidad del aire, y por ello hemos estado expuestos, y bueno, seguimos estando, a una multa importante por parte de la Unión Europea, que se ha frenado con la aprobación en noviembre del 2017 del Plan A de calidad del aire y cambio climático, con un plazo para cumplir objetivos hasta el 2020. Estamos a punto de finalizar el 2018. Otro dato, creo que aún más importante que el anterior, que la contaminación cuesta a Madrid unas 2.000 muertes prematuras al año por los efectos de la contaminación. Entiendo que estas razones, estos datos, son los que nos deben hacer tomar medidas, y medidas además contundentes, o les deben hacer tomar medidas. Votamos en contra de esta moción, porque, como he dicho al principio, no consideramos que sea este Pleno el que deba reprobar o no ordenanzas de cualquier municipio. En cualquier caso, creo que se nos olvida nuestra etapa de gobierno y los trámites necesarios para aprobar una ordenanza, que son cualquier cosa menos precipitados o arbitrarios, y que incluye un periodo de información pública, alegaciones, enmiendas. Quiero acabar, pues no con palabras mías, sino con palabras de arquitectos urbanistas como Pedro de la Puente. La recuperación de calles y plazas es una apuesta necesaria. Una urbe peatonalizada es una urbe mejor. También de Jan Gehl, es un arquitecto danés de renombre mundial, artífice de peatonalizar Broadway en Nueva York. Defiendo un urbanismo donde las personas y no los automóviles tomen las calles. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Susana. Voto en contra de Vecinos por Moralzarzal Participa. Tiene la palabra Moralzarzal en Común. Como ya hemos dicho en otras cosas, teniendo en cuenta las medidas que se han tomado en nuestro municipio, en Moralzarzal, va a ser lo mismo obviamente para Madrid Central y para cualquier otro municipio, y es que siempre que se vaya en favor de la salud y de la sostenibilidad de las diferentes regiones vamos a estar a favor. Si realmente quisieran hacer algo útil desde el Partido Popular, instarían a sus compañeros de la Comunidad de Madrid a no poner palos en las ruedas y realmente ayudar a que estas medidas saliesen adelante con los menores inconvenientes posibles, mejorando obviamente el transporte público y los aparcamientos disuasorios que tanto nombran en su moción, que dependen de la Comunidad de Madrid. No es una medida, como dicen, improvisada, lleva preparándose ya 2 años e incluso 10 años ya la llevan preparando esas asociaciones de vecinos que tanto dicen, que son las que están intentando impulsar esta medida. Además, como decía Susana, cuando hacen las cosas el Partido Popular es maravilloso, y es cierto, las APRs ha sido una buena opción del Partido Popular, reivindíquenlas de verdad ustedes y apoyen esta medida de Madrid Central para poderlo llevar a cabo en toda la región de Madrid Centro y así mejorar la salud de todos los vecinos de la Comunidad de Madrid. Y obviamente pues vamos a votar en contra de la moción. Muchas gracias, Paula. Tiene la palabra el Partido Socialista. Después de todos los datos técnicos que ha dado Susana y también ha hecho alguno Paula, yo voy a hacer una valoración política. Efectivamente tiene que ver con criterios ideológicos. No pasa nada por tener criterios ideológicos a favor de la salud, en contra de la contaminación, en contra de que la Unión Europea nos multe. Claro que es un criterio ideológico. Nosotros estamos en contra de que la Unión Europea nos multe por motivos de contaminación. Cosa que pidió Ana Botella un receso entre 2011 y 2015 y la Unión Europea dijo que no. Menos mal que hemos aprobado el plan de movilidad en Madrid, porque todos los madrileños iban a sufrir la multa de cientos de millones, se citaban. Las APR, como dicen, son invento del Partido Popular, pero no es una limitación en el acceso, sino simplemente hay zonas que son residenciales que hacen porque la gente que vive allí sea más libre de atascos, más libre de coches, más libre de una ciudad donde todo vale.
En este pleno he visto varias mociones donde la libertad se tiene en cuenta como la libertad de hacer lo que a uno le da la gana o la libertad individual. No, la libertad es colectiva. Si no es en igualdad y si no es para todos, no es libertad. Por ejemplo, que esta semana haya habido 2 horas de atasco, 2 horas y media, 3 horas para bajar hasta Madrid, significa que es una comunidad que no tiene acceso libre en sus vías ni en las carreteras. Eso no es libertad, eso es una libertad de elección individual de que cada uno coja el coche para meterse en un atasco para fastidiar la vida del resto. Eso no es libertad, esa no es la sociedad libre que nosotros queremos. La Comunidad de Madrid debería hacer más, como bien decía Paula, los aparcamientos disuasorios, la mejora de otras infraestructuras que ha tenido el Gobierno central. Recuerdo que esta semana han estado compañeros con el nuevo ministro de Fomento para pedir el acceso del tren de cercanías para evitar tráfico en la M607. Es una de las cosas que el Gobierno de Rajoy no ha hecho durante años y ya hay un protocolo firmado con los ayuntamientos de Soto del Real, de Manzanares y de Miraflores para que los trenes lleguen hasta allí. Nosotros vamos a votar en contra y esperemos que esta medida haga una ciudad mejor, menos contaminante, porque a nosotros también nos influye en el área metropolitana de Madrid, también influye a Moralzarzal y creemos que es una medida en positivo. Votamos en contra y sí, es por motivos ideológicos, efectivamente. Muchas gracias, Ángel. ¿Algo que añadir, María Ángeles? Sí, me gustaría contestar de manera genérica a todos los grupos, puesto que prácticamente han contestado lo mismo. Para comenzar, nosotros también somos de la idea, siempre lo hemos llevado a cabo, tanto cuando hemos estado en el Gobierno como ahora en la oposición, el hecho de que no traíamos o no defendíamos aquellas mociones que el partido de manera genérica hacía y que no afectaba directamente a nuestro pueblo. Pero en este caso es que está afectando a diario a todos los vecinos de Moralzarzal, porque bueno, es evidente el trasiego que hay con la ciudad de Madrid de todos los vecinos para bajar a trabajar y a estudiar. No se trata de política en contra de la calidad del aire, en contra de que haya más contaminación. No es eso. Y la moción lo dice claramente. Claro que se tiene que luchar contra la contaminación. Claro que hay que conseguir la calidad del aire. Claro que hay que conseguir toda la legislación que existe a nivel europeo. Pero de otra manera. De una manera organizada, trabajada, consensuada con los municipios de los alrededores. A día de hoy, y durante toda esta semana, ha sido un caos Madrid. ¿Qué es lo que ha provocado? Atascos de horas y horas y horas. ¿Y eso qué conlleva? Contaminación, señores. Más y más contaminación. Claro que hay que regularlo, claro que hay que hacer una ordenanza, claro que hay que restringir y hacer zonas peatonales. Pero bien, lo que se está diciendo en esta moción es que se está haciendo mal, no, muy mal por parte de Ahora Madrid, apoyado por el Partido Socialista. Eso es lo que se está haciendo. Claro que queremos que se haga, pero bien. ¿Hay ejemplos? Claro que hay ejemplos en Europa y a nivel mundial. Y desde luego el Ayuntamiento de Madrid no está siguiendo ninguno. Gracias. ¿Alguna respuesta más? ¿Vecinos por Moralzarzal participan? ¿Moralzarzal? ¿Sí? ¿Moralzarzal en común? Simplemente que nos congratula que por fin el Partido Popular vaya poco a poco acercándose a lo que realmente importa, que se supone que es España, y nos quitemos un poco la venda de Venezuela y otros sitios, y que sea más importante Madrid, España y Moralzarzal, aunque sea ahora que estamos en tono de elecciones ya próximos el año que viene, pero simplemente eso. No ha habido ninguna pregunta, ha sido... ¿Quieres aclarar algo, Paula? Pero... Fácil. Tú misma lo has dicho, María Ángeles, nunca habíais traído mociones genéricas, ni cuando estabais en gobierno ni en oposición. De hecho, no traíais mociones, pero ahora que es algo de cara a las elecciones, parece que sí que les interesa Madrid, España y Moralzarzal en vez de Venezuela, y ya empiezan a traer mociones y a hacer algo de oposición y traer algo. ¿Partido Socialista? Un detalle técnico que parece tonto, pero es que no es tan tonto. No es verdad que esto afecte tanto a los que bajan en coche a Madrid. Al área metropolitana, al área de Madrid Central,
justo a lo que se está restringiendo. Hay unos 2 millones de viajes diarios, de los cuales hay 1.200.000 que es en transporte público, que representa un 60%, 500.000 viajes son andando, 230.000 viajes son en coche y unos 62.000 de otros modos, bicicletas, patinetes, etcétera. De estos 230.000 viajes en coche, solo un 13% representan los que no son coches ni B, ni C, ni eco, la denominación ecológica. Si solo son un 13%, no son más de 20.000 viajes. A esos de nuestro municipio no son muchos, os lo puedo asegurar, por estadística, porque tendrían que venir todos de Madrid, todos de Moralzarzal sin esa localización de la B, la C o la ECO. Entonces, no es verdad que esto forme atascos, no es verdad que esté haciendo que toda la Comunidad de Madrid sean los atascos por la regulación de Madrid Central, no es verdad. Son datos. Cerramos, María Ángeles, por favor. Muy breve. Bueno, nada, decir que el concejal del Partido Socialista dice que no está provocando atascos, que no hay atascos, que mire, que se vaya a Madrid un día y lo vea. Y luego, nada, puntualizar, no sé a qué ha venido a hablar de otros países. Este grupo ha traído bastantes mociones y lo que sí que vamos a defender siempre es a los vecinos de Moralzarzal. Si te parece, te quedas con la palabra y exponéis la siguiente moción o a quien le toque. Sí, por supuesto. Buenas tardes. Esta moción la presenta el Grupo Popular en apoyo a la educación concertada como garantía de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 27 de la Constitución Española. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Constitución Española reconocen como derechos fundamentales el derecho a la educación y el derecho de los padres a escoger qué tipo de educación quieren para sus hijos. Además, nuestra Carta Magna, en sus artículos 9 y 27, establecen que los poderes públicos deben promover las condiciones para la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, y garantizar el derecho de todos a la educación, así como el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y reconoce la libertad de enseñanza y creación de centros docentes por personas físicas y jurídicas dentro del respeto a los principios constitucionales. En España, durante las últimas décadas, el desarrollo de estos derechos y libertades se ha concretado en la existencia dentro de nuestro sistema educativo de centros públicos, concertados y privados que han permitido a las familias y a los alumnos españoles ejercer su derecho fundamental a escoger aquella educación que mejor se adapta a sus creencias, necesidades y expectativas formativas y estilo de vida. Durante el curso escolar 2016-2017, el 67% de los alumnos españoles estuvieron escolarizados en centros públicos, el 26% en centros concertados y el 7% en centros privados. En la Comunidad de Madrid, durante el pasado curso escolar, el 54% de los alumnos estuvieron escolarizados en centros públicos, el 30% en concertados en centros públicos y el 30% en concertados y el 15% restante en privados. Unos datos que ponen de manifiesto que los centros educativos concertados y privados son complementarios de los públicos y garantizan que las familias y los alumnos puedan ejercer plenamente su derecho a la educación y a la libre elección de centro educativo consagrados en nuestra Constitución. Frente a esta realidad legal y social, la ministra de Educación, con su comparecencia el pasado 11 de julio en el Congreso de los Diputados, expuso como prioridades del actual Gobierno de España en materia educativa la modificación de la LOMCE para eliminar la demanda social como criterio para la asignación de plazas concertadas. Un objetivo que reiteró el pasado 4 de septiembre y la supresión del carácter académico de la asignatura de religión. Además, en su intervención anunció la intención del actual Gobierno de dialogar con los centros educativos concertados que, ejerciendo la libertad de creación de centros docentes recogida en el artículo 27 de la Constitución Española, diferencian a los niños de las niñas para acordar que el modelo coeducativo más igualitario aporta mayor valor educativo e inclusivo en relación con una apuesta decidida por la equidad. No es la primera vez que el Partido Socialista ataca la educación concertada y a aquellos centros que con su oferta formativa y pedagógica permiten a los padres elegir la educación que, de acuerdo a sus principios y valores, consideran más adecuadas para sus hijos.
Así, el Gobierno socialista de Andalucía suprimió más de 800 plazas concertadas para el curso 2017-2018. Y el PSOE, además de recurrir varios artículos de la LOMCE ante el Tribunal Constitucional, presentó en septiembre de 2017 diversas proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados para reducir las subvenciones a los centros concertados e intentar prohibir los conciertos con centros de educación diferenciada. Frente a estas actuaciones, los más altos tribunales de nuestro país, el Supremo y el Constitucional, han avalado el mantenimiento de los centros concertados, si hay demanda social, así como la existencia de la educación diferenciada y su financiación pública. En concreto, el Tribunal Constitucional considera que la educación diferenciada por sexos no puede ser considerada discriminatoria. Responde a un método pedagógico que considera esta opción educativa más eficaz que otras y que en ningún caso la elección de este tipo de educación podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. Estas actuaciones y propuestas, junto con las recientes declaraciones de la ministra de Educación, han alarmado a la educación, a la comunidad educativa y a la sociedad en general, porque no habían sido debatidas ni con los representantes de los centros educativos afectados ni con el resto de partidos que representan a los españoles en las Cortes, porque pone en evidencia que el actual Gobierno de la Nación y el partido que lo sustenta consideran que el Estado quien debe decidir qué tipo de educación es mejor para sus alumnos españoles. Una decisión que toman, por lo que se desprende de sus declaraciones, en base a perjuicios ideológicos y sin tener en cuenta el derecho fundamental a la libertad de enseñanza reconocido en la Constitución. Teniendo en cuenta todo lo anterior y siendo conscientes de que en Morzarzal son numerosos los alumnos que cursan estudios en el centro educativo que tenemos en el municipio, cuya oferta educativa goza de un gran prestigio, el Grupo Municipal Popular somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento de Morzarzal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, manifestar el apoyo firme y expreso de este Pleno como órgano de la máxima representación política de los ciudadanos en el ámbito municipal a la educación concertada como garantía para el desarrollo del derecho fundamental a la libertad de enseñanza y de elección de centro educativo reconocida en la Constitución. Segundo, manifestar el rechazo firme y expreso de este Pleno a que se elimine el criterio de demanda social para la asignación de plazas concertadas, puesto que supone un ataque directo a la libertad de elección de las familias y alumnos. Tercero, instar al Gobierno de la Nación a que se comprometa a velar porque el sistema educativo español, tal y como establecen los artículos 9 y 27 de nuestra Carta Magna, garantice el derecho a la educación, el derecho de los padres a escoger qué tipo de educación quieren para sus hijos y las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas. Y reconozca la libertad de enseñanza y creación de centros docentes por personas físicas y jurídicas dentro del respeto a los principios constitucionales. Cuarto, instar al Gobierno de la Nación a que antes de realizar cambios al sistema educativo se llegue a un pacto de Estado en educación para salvaguardar entre todos los representantes de los españoles el derecho fundamental a la educación en libertad. Y quinto, dar traslado del presente acuerdo a los centros educativos concertados de nuestro municipio, a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados y a la ministra de Educación. Muchas gracias. Tiene la palabra Vecinos por Morzarzal. Participa. Hola, buenas tardes. La verdad que es una moción que quizás me va a llevar un poco de tiempo desgranar porque tiene muchos elementos dentro, pero casi antes de entrar en la forma, o sea, en el fondo de la moción, me gustaría un poco rescatar cosas sobre la forma, ¿no? Hace muy poquito, el 12 de julio de 2018, se presenta en este pleno una moción con el nombre En defensa de la educación pública, donde se recogen un montón de datos sobre la educación de Moralzarzal, ahí sí, de Moralzarzal. Y nos encontramos con una intervención muy cortita que voy a leer, porque lo bueno de los vídeos ahora es que se pueden casi sacar las palabras textuales, así no cometo ningún error, donde la portavoz del Partido Popular, ante una moción en defensa de la educación pública, lo puedo encontrar restante porque hoy venimos a hablar de la educación concertada, dice, bueno, siempre con el objetivo claro de que hay que seguir mejorando, nuestro total apoyo a la Comunidad de Madrid, nuestro total apoyo en materia de educación, porque además sabemos que trabajan y no paran para que nuestra educación sea de calidad, y así es, y además es patente con respecto a otras comunidades. Además, una moción creemos que no es la mejor manera, de hecho, no lo es, para conseguir nada. Votamos en contra.
Esto fue toda la intervención. ¿Por qué rescato esto? Porque me sorprende que hace apenas 2 meses, 3 meses, el Pleno de Moral Zarzal no era un sitio adecuado para traer una moción, y menos una moción de la educación pública de Moral Zarzal, repito, Moral Zarzal, y sí que lo soy para traer una de la concertada. O quizás, y ahí repito un poco lo que decía Susana, es que volvemos a hacer las elecciones y convertimos de repente de nuevo nuestro Pleno en un altavoz de consignas políticas de los partidos. Nosotros aquí sí somos vecinos, no tenemos ninguna consigna política y nos encanta hablar de la educación concertada, de la educación privada y de la educación pública de Moral Zarzal. ¿Qué venía en esta moción de la educación pública? Pues líneas muy básicas, donde se hablaba de calidad solamente, sin cumplir ratios, se hablaba de calendario, los profesores no están al principio de curso, se hablaba de atención a la diversidad, se hablaba de la ley de gratuidad de libros, se hablaba de comedores infantiles y, por supuesto, de exigir a la comunidad que se encargue del Colegio El Raso y, por supuesto, de su carácter, de pagar las obras que se están haciendo con carácter de urgencia para mejorar la calidad educativa de nuestros vecinos y vecinas de Moral Zarzal. Defensa de la escuela pública se vota en contra. Y hoy traemos una moción donde se llama, además, en defensa de la educación concertada. Se añade un párrafo trampa. Al final estas mociones se pueden convertir en trampa. Es una genérica, pero añadimos un parrafito donde parece que si nosotros lo que digamos hoy, pues podemos estar votando, se hace justo antes de los acuerdos, para quien no ha visto la moción, porque aunque se lee es verdad que es difícil seguir toda la lectura de una moción tan larga, donde justo antes de tomar los acuerdos, de repente se dice, bueno, porque tenemos un colegio concertado en el municipio, por supuesto, al que nosotros desde luego sí que tomamos medidas concretas y apoyamos constantemente cuando nos lo piden así, o cuando hacemos talleres de la TAN, cuando hacemos escuelas de familias, cuando colaboramos en la cabalgata con ellos, por supuesto con medidas concretas, ponemos en marcha también con la escuela privada, pues son vecinos y vecinas de Moral Zarzal, nosotros somos un grupo de gobierno donde gobernamos para todos aquellos que eligen una escuela pública o una concertada. Eso sí, teniendo claro que a veces, y nuestro esfuerzo debe de ir en pro de la pública. ¿Por qué en pro de la pública? Porque tenemos un artículo 27 que se nombra muy bien en esta moción, pero se nos olvida una parte importante. Y ahora sí que ya voy a entrar en el fondo, ¿no?, de la moción. El artículo 27 sí que es verdad que habla de libertad de centros, pero también dice escuela pública y gratuita. ¿Qué nos pasa en nuestro sistema educativo actual? Además permitido y consensuado. Hace poquito en la Asamblea de Madrid tuvimos la oportunidad, junto con el Partido Socialista, de acudir a una mesa informativa sobre educación, donde tranquilamente, y así delante de todos los diputados, el presidente de no me acuerdo de la asociación, se llama Asociación Española de Colegios Privados, planteaba ante todos los diputados de la Comunidad de Madrid, entre ellos, por supuesto, el Partido Popular, cómo era posible que la concertada estuviera haciendo pues una competencia desleal a los colegios privados, porque al final la educación privada pues es lícita, alguien apuesta su dinero, hace un proyecto y allí va quien quiere. Y él mismo criticaba delante de los diputados cómo era posible que la concertada estuviera cobrando y que además todo el mundo lo supiera, todo el mundo sabe que se cobra la concertada, y los diputados dijeron que sí, bueno, que se estaba haciendo, o sea, totalmente consensuado y sabido que aquello se está haciendo, ¿no? Que además tiene doble engaño, y además doble engaño fiscal, es muy serio, porque tú vas a un colegio concertado, muchos de estos colegios concertados de los que se están hablando, y te piden un donativo voluntario. Es un donativo voluntario que además de que te obliga, o sea, nos estamos manteniendo y sosteniendo esos colegios con dinero público, y además existe un donativo, lo voy a poner así entre comillas y que se vea bien, ¿no?, voluntario, que es tan voluntario como que es obligatorio, y que es una suerte, porque además te lo dicen, no te preocupes que luego te lo degrabas en Hacienda. Doble delito. O sea, las normas de Hacienda son para todos. ¿Por qué entonces está incumpliendo el artículo 27 de la Constitución? Porque estaría fenomenal que la educación concertada fuera una opción para aquellos padres que tengan opción de llevar a sus hijos a un tipo de elección, pero la elección tiene que ser justa y real. Si yo puedo llevar a mi hijo a un colegio, ahora hablo de los conciertos y de qué tipo de colegios se conciertan, pero sería positivo siempre y cuando también se concertan otro tipo de proyectos, pero gratuito, de manera que nuestros centros públicos no se saturaran con alumnos con necesidades educativas especiales, niños inmigrantes, todos aquellos niños que no tienen recursos, porque evidentemente ellos sí que tienen que ir a la escuela pública. No se puede elegir, eso no es un derecho a la elección. Con lo cual este artículo, que está bien traído aquí en esta moción, pues tiene truco, ¿no? Más cosas que vienen en esta moción, ¿no?, y que tienen que ver con el fondo, es que se esconde... de repente meten ese párrafo, ¿no?, donde parece que si votamos en contra de esta moción estamos votando en contra de colegios como una cooperativa de profesores como tenemos en Leonardo da Vinci. No, no estamos votando en contra de eso. Lo que viene después en la moción, están hablando y defendiendo colegios donde, por ejemplo, se pone además ese claro ejemplo, donde se está segregando por género.
hace un momentito Ángel hacía una declaración institucional donde decía y instaba a todas las administraciones públicas, privadas, ¿no?, a potenciar una educación en igualdad. Yo entiendo, y ahora seguro que me van a rebatir diciéndome esto de no, pero el Supremo, el Constitucional ha dicho sí, hablamos del Constitucional después, pero la realidad es que mientras que unos niños aprenden robótica, las niñas aprenden a coser. Y si no, eso no es un estereotipo, y si eso no es el principio de esta violencia de género, que efectivamente puede acabar en asesinato, pero detrás hay muchísimas cosas, ¿no? No estamos en esa la punta del iceberg. Debajo de ese iceberg existen todas estas conductas estereotipadas. Yo creo que ahí no estamos haciendo, y en nuestros colegios eso se concierta, y eso se paga dos veces, ¿eh? Una en Hacienda y otra la pagamos directamente en nuestros impuestos, también los míos, y los de todos los concejales y de todos los españoles. ¿Qué más tenemos en esta moción, ¿no?, donde esta es las clases de religión? Ya que pasaba por aquí, ya que paso por aquí, pues ya también meto la religión. La Constitución tiene muchos artículos, muchos, y algunos se nos han olvidado nombrar. Antes se me olvidó decir que era el 14 el que habla de la igualdad de hombres y mujeres con estos centros educativos, pero podemos también ir a aquel artículo donde se nos dice que vivimos en un país laico, ¿Dónde para nosotros tiene cabida la religión? Desde luego en la familia, en el ámbito privado, en el ámbito de la iglesia, de la mezquita, de que todas aquellas opciones religiosas que tenemos en nuestro país, una pluralidad grande intercultural, donde el respeto. Ahora, tener que ocupar un espacio en la escuela pública a día de hoy o la concertada, pues a lo mejor tiene que haber esos proyectos de conciertos donde, bueno, pues que cada uno elija, pero de luego en la escuela pública o aquellas mantenidas con fondos públicos, en ningún caso debería ser una asignatura. La religión a día de hoy tiene 2 horas semanales, mientras que la plástica tiene 1 hora semanal, la música tiene 1 hora semanal, donde nuestros niños dan inglés, ciencias o sociales, porque no tenemos más horas para el inglés, y estamos ocupando 2 horas con la religión católica, cuando tenemos un montón de niños de otras religiones que también no estamos atendiendo en ninguno de los casos, incumpliendo una de las normas básica de nuestra Constitución. ¿Qué más tenemos en esta moción? Bueno, yo creo felicitarles porque por fin, bienvenidos al Pacto Educativo. Me encanta oír esto. Hablan de la LOMCE y de un artículo de la LOMCE. Les recuerdo que la LOMCE tiene un nombre y un apellido que todo el mundo conoce como la Ley Wert. Esto no es casualidad. La Ley Wert es porque fue una ley que se aprobó en contra de todos los partidos políticos, en contra de todos los padres, en contra de todas las asociaciones, y la única persona que dirigió aquella ley y que fue apoyada por una mayoría absoluta del Partido Popular fue Wert. Por eso se quedó con ese nombre, no es una casualidad. La Ley Wert no se conocen otras leyes con ese nombre. Es una desgracia que en este país la educación esté unida a los cambios políticos. Si hacemos cuando estoy aprobando una ley, cuando ha habido una mayoría absoluta, pues coinciden, ¿no? La LODE por un lado, la LOMCE por otro, la LOCE que ni llegó a entrar porque hubo un cambio político. Es una pena, y esto es una llamada a todos los partidos, también al Partido Socialista, a todos los partidos. Las normas y la ley educativa tienen que ser un pacto de Estado. Pero no, me encanta que vengan ustedes a este comentario ahora, pero es que han abandonado el pacto educativo durante años cuando tiene una mayoría absoluta. Y creo que me dejó algo, pero en principio, desde luego, con todas estas cosas, no votando... me deja una cosa muy importante. Cuando se habla de la libertad de elección, sí que he hecho alusión al tema económico, pero también haría un guiño a lo ideológico, ¿no? Cuando se habla de conciertos, estaría fenomenal que fuera una opción, o sea, la educación pública tuviera tanta calidad donde nadie tuviera que plantearse si era buena o mala, como está pasando ahora, que es que no puedo elegir. O sea, estoy denigrando una educación para de repente, claro, no me queda más remedio que irme a la concertada, porque la educación pública es que tiene muchos inmigrantes, es que no me extraña, y además no tiene profes para atenderlos, porque no los estamos dotando. Pero es importante y muy importante que ojalá, si realmente tuviéramos una educación de calidad por la que todo gobierno apostara y fuera esa la educación mayoritaria, tuviéramos educación concertada para aquellas personas que tengan unas ideas distintas, pero ideas distintas no quiere decir unas concretas, porque resulta que en España no existe ni un solo concierto, ni uno, o muy poco, vamos, yo no